El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Hola, buenas tardes. De nuevo este viernes soleado, porque hemos tenido lluvias, pero este viernes está soleado y hermoso. Los recibimos de nuevo aquí en nuestro programa Doral Art and Beyond for Doral Voice. Nuestro programa de arte de todos los viernes, un programa donde siempre nuestros invitados son fabulosos, donde logramos magia en nuestros programas gracias a nuestros invitados. Quiero agradecer como siempre a Fabricio en este caso, que está en Master Control, para que haga la magia de que ustedes reciban este programa en la calidad que siempre lo reciben. Hoy tenemos a dos maravillosas mujeres, porque vamos a hablar de algo que para mí en este programa es bien importante, que es atender y hacer visibles a los artistas. En este caso vamos a hablar de un libro que se va a producir donde van a haber 15 artistas latinoamericanos representados en este libro. Y de hecho este programa va en esa tónica de hacer visibles, de apoyar, de estar siempre presentes en el mundo del arte, no solamente aquí en el Doral, sino en Miami en general, porque como dice el nombre de este programa es Doral Arts and Beyond. No nos podemos amarrar a ningún área geográfica, porque el arte es universal. Entonces vamos a tener a dos maravillosas mujeres, que es Catherine Chacón e Ileana Rincón Cañas. Catherine Chacón, ya las vamos a recibir en un momentito. Catherine es una curadora, productora, una mujer que ha estado en el mundo del arte, inmersa en el mundo del arte por años. Ha hecho una labor en Venezuela tremenda en el mundo del arte. Ya vamos a leer un poquito de su currículum. Ileana Rincón Cañas es una artista fabulosa que ya estuvo aquí en el programa y a quien yo reconozco como una artista de verdad extremadamente creativa. Es una artista que es una artista visual que utiliza la fotografía como un medio para hacer unas producciones espectaculares, de verdad que sí. A mí me gusta mucho tu trabajo, Ileana, siempre te lo he dicho. Gracias. Entonces, y así como a mí me gusta su trabajo, pues creo que a Catherine también le encantó su trabajo, porque Ileana forma parte de este libro del que vamos a hablar. Catherine Chacón es una curadora venezolana, escritora y crítica de arte radicada en este momento en los Estados Unidos, y está especializada en arte venezolano. Estuvo especializada por muchísimos años en Venezuela en arte venezolano. Ha realizado proyectos y ha coordinado, editado y escrito destacadas publicaciones de arte. Ha sido directora general del Museo Armando Reverón, Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez y Museo Alejandro Otero. Fue coordinadora del envío venezolano a la Bienal de Sao Paulo, Brasil, en 2005. Actuó como comisaria del envío venezolano a la 51 edición de la Bienal de Venecia, Italia. Es miembro de AICA, Asociación Internacional de Críticos de Arte, donde de 2011 a 2016 se desempeñó como miembro del comité de premiación en su capítulo venezolano. Menciono esto sobre todo para que tengan una idea de la trayectoria de Catherine en el mundo del arte. O sea, Catherine tiene todas las herramientas para poder decidir y poder encontrar los artistas que deben estar representando en cada libro que vaya a producir. Ileana Cañas, Rincón Cañas, es una artista, ella estuvo acá con nosotros, una artista visual, una artista que maneja desde hace muchos años, ella maneja mucho el diseño gráfico, está muy formada en esto. Y de unos años para acá ha trabajado el autorretrato como una técnica para transmitir, no hablar de ella específicamente, porque mucha gente cree que el autorretrato es ese hablar de uno mismo, ¿no? En el caso de Ileana, el autorretrato habla de historias, habla de propuestas, habla de inquietudes, habla de sueños, del mundo onírico. O sea, ella utiliza la fotografía como un soporte adicional a sus creaciones. Y en ambos casos, pues tanto Catherine como Ileana son unas mujeres extremadamente exitosas, cada una en su área. Las voy a recibir prácticamente simultáneamente, porque en este caso, pues vamos a estar hablando con las dos de esta maravillosa cosa que está pasando, que es este libro que se va a bautizar
muy pronto, el 9 de mayo, en el Museo de Coral Gables. Katherine, bienvenida al programa. Me encanta tenerte acá para que podamos hablar de ti, podamos hablar de Ileana y posteriormente, más tarde en el programa, hablar de este libro maravilloso que vamos a presentar. Muchas gracias, Elsa, por tu invitación. Bueno, seguro. Katherine, yo te estoy presentando como una mujer con una trayectoria tremenda en el arte. Háblanos un poquito de eso. O sea, tu trayectoria en Venezuela como mujer encargada e involucrada en el mundo del arte, no quizás como artista, pero sí como una mujer que está metida en el mundo y está promoviendo eso. Háblanos qué pasó en Venezuela, cuándo te viniste, cuál es tu origen, por qué llegas al arte, cómo llegas al arte. Es una pregunta que a mí me encanta hacer. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, la verdad es que cómo llego al arte no lo sé, porque siempre me encantó el arte y, digamos, yo cuando salí del bachillerato decidí estudiar en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, no para formarme como artista, porque esa escuela no formaba artistas, sino formaba justamente investigadores en el área artística, gente que iba a trabajar en acompañamiento con los artistas, historiadores, curadores, ese tipo de cosas. Y al salir de allí de la universidad recién graduada, entré a trabajar en el Museo de Bellas Artes de Caracas, que yo digo que la universidad fue mi alma mater, pero el museo fue realmente ese museo. Me imagino. Con la ética que se manejaba en ese entonces, con todos los profesionales, muchos venidos de otras latitudes, fue también como una gran escuela, ¿no? Allí, además, yo entré en el área de educación, pasé por registro, pasé por estampa y terminé en la jefatura de la Curaduría de Arte Latinoamericano, allí. Entonces, digamos que siempre menciono el Museo de Bellas Artes de Caracas porque además era una institución sumamente sólida. Y posteriormente, la verdad que muy temprano, yo ahora veo, yo apenas tenía 30 años cuando me nombraron directora del Museo Armando Reverón. Muy joven. Muy joven, sí. Ciertamente. Y fue un cambio radical de ir a un museo, digamos, que en mi caso yo estaba atendiendo una curaduría de arte latinoamericano de muchísimo peso, digamos, y irme a un museo en Macuto, un museo monográfico que era el Museo de Armando Reverón, donde estaba el Castillete. Sí, espectacular. Y bellísima. Sí. Y hacer, digamos, ese museo, posicionarlo como lo que debería ser, ¿no? Como lo que fue un lugar donde se gestó una de las obras más importantes de la modernidad de nuestro continente. Llevarlo a eso junto con la directora de la fundación, ya fallecida lamentablemente, mi querida amiga María Elena Huisi, entre ambas y el equipo que formamos, creo que lo logramos hacer hasta que lamentablemente la tragedia de diciembre de 1999 arrasó prácticamente con eso. Qué lastimoso. Fue horrible porque realmente el museo y el Castillete sobre todo estaba, yo creo que en su máximo esplendor, con toda la remusealización que habíamos hecho y bueno, de hecho en ese entonces teníamos hasta una exposición allí sobre paisajes de Macuto, con obras de Cabré, del mismo Reverón, y bueno, todo eso, digamos que lamentablemente se perdió. Se perdió. Sí, porque el trabajo de por sí, porque era un museo que de alguna manera era invisible, digámoslo así. O sea, a pesar de ser Reverón, sí, de nuestros artistas más representativos del arte venezolano y latinoamericano, ese museo no se conocía realmente, no se le había dado el peso ni la importancia que realmente, ¿no? O sea, que ese trabajo de ustedes fue... Sí, de hecho, una maravilla. Hicimos un fondo editorial allí, publicamos varias cosas relativas a Reverón, los catálogos de las exposiciones, por ese museo era el Castillete y tenía un edificio anexo muy bien climatizado. Bueno, fue un trabajo, de verdad, maravilloso que, bueno, yo creo que dejó sus frutos porque yo recuerdo que en ese entonces nos tocó recibir a los curadores del MoMA, al curador se llama, no creo que todavía está vivo, John Elderfield, y él fue a visitar el Castillete en esa época y después recuerda que se realizó la gran exposición de Reverón en el MoMA. O sea que de alguna manera, entre muchas cosas, a nivel internacional, continental e inclusive yo diría comunitario, sí se lograron bastantes cosas. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que ustedes le dieron el espacio y la visibilidad que necesitaban.
y, Sí. y se rescató. Sí, sí. Y lastimosamente, bueno, los que no sepan, pues en el 99 tuvimos una gran vaguada, una catástrofe natural tremenda que lastimosamente destruyó pues grandes partes de Sí, nuestro litoral, del del litoral central. Exactamente. Y que con una cantidad de fallecidos que yo creo que a estas alturas todavía Nunca se nunca se contabilizó realmente, nunca se pudo saber. Pero la destrucción y seres, personas muy allegadas a uno que sufrieron formalmente, y entre las grandes pérdidas que hubo, porque las hubo humanas y materiales, haber perdido el museo y el Castillete. Fue una pérdida. Fue irreparable porque aunque hace pocos años fue reinaugurado, esa reconstrucción se hizo sin las investigaciones, ni las entrevistas, ni los seguimientos que se debieron hacer. Entonces simplemente se levantó allí. Sí, bueno, porque es que lastimosamente, y a mí me es inevitable mencionar, fíjate que cada vez que hablamos de Venezuela, de algunas cosas, hablamos en pasado. Sí. Okay, de lo que fue, que fue el museo, de lo que fue la seriedad, de lo que fue el momento. Y lastimosamente la reconstrucción de ese museo se hizo en un presente que no entendía la seriedad de lo que significa el arte. O sea, se ve el arte como, a estas alturas ni siquiera sé cómo se ve, pero bueno, en todo caso no se ve con seriedad ni con responsabilidad, que es lo más importante, ¿no? Entonces es lastimoso. Pero sí pienso que la tarea que ustedes hicieron en ese momento fue fantástica, porque fue darle realmente la importancia que tenía el museo. Y Reverón. Y Reverón como artista. Háblanos un poquito más de esa trayectoria, aparte del Reverón. Bueno, después de allí, digamos que allí comenzó, diría, mi carrera como en la gerencia cultural, realmente, ¿no? De allí me pasaron al museo del maestro Cruz Diez, el museo de la estampa, era un museo también especializado en estampa y diseño. El maestro Cruz Diez así lo había querido. Okay. Y bueno, y comenzó también el trabajo con las comunidades y de hacer el museo, por ejemplo, de otorgarle al Museo Cruz Diez un espacio que hablara de Cruz Diez, porque pasaba mucho que la gente llegaba al Museo Cruz Diez para ver obra de Cruz Diez y no había obra de Cruz Diez. Y lo menos que había era obras de Cruz Diez. Porque era un museo de la estampa y del diseño. Y entonces logramos instalar inclusive la cámara de cromosaturación de Cruz Diez, que está en Caracas. Ajá. Está allí, en plena Avenida Bolívar. Ese museo quedaba en plena Avenida Bolívar. Sí, exactamente. Queda. Y se logró instalar gracias también a la generosidad, obviamente, del maestro Cruz Diez. Él también nos donó obras de todo, porque recuerda que el maestro Cruz Diez fue primero un gran diseñador, uno de los pioneros del diseño gráfico en Venezuela. Nos donó gran cantidad de todos sus diseños, de sus estampas. O sea, sí se lograron cosas. Era un museo que estaba también en ciernes, ¿no? Y que había que fortalecerlo en muchas dimensiones administrativas, de personal, de los sueldos de personal, en su perfil también. Y creo que también allí logramos, bueno, la colección aumentó en 2.000, más de 2.000 piezas. Obviamente no solo por mi gestión, sino por el equipo que habíamos logrado formar allí con profesionales de la talla de Susana Benco, por ejemplo, en el área de investigación. Y fue también una experiencia que, a pesar de que ya comenzábamos a sentir, digamos, todas las restricciones, los rigores a lo que nos sometieron a todos, tanto económicos como de libertad de programación, digamos que pudimos hacer un trabajo, un buen trabajo allí. Pues bueno, una segunda tarea lograda, que fue de nuevo fortalecer un museo que quizás no estaba diseñado para lo que realmente tenía que estar diseñado. Entonces ustedes le dieron esa forma, o sea, la convirtieron realmente en el Cruz Diez. Sí, no sé ahorita cómo está, la verdad es que yo estoy delegada de los museos, pero en ese entonces quisimos que siguiera la idea de lo que el maestro había vislumbrado, que el maestro siempre apuntaba mucho a la creatividad, a la invención, a la inventiva, pero también que diera cuenta del nombre que tenía el museo y de lo que era el maestro Cruz Diez. Bueno, una segunda tarea lograda, lo hicieron. Pues mira, esto definitivamente, Catherine, nos habla, que es lo que yo un poco quería, que
de tu trayectoria, de que por muchísimos años he estado dedicada, no solamente dedicada, sino dedicada de lleno, de corazón y con una gran responsabilidad al hecho artístico. ¿Cuándo llegas a Miami? ¿Cuándo te vienes a Estados Unidos? En Miami llego en el 2016. Uh-huh. Yo, digamos, paralelamente a mi labor como digamos, gerente cultural, también tenía mi labor como crítico de arte y como curadora de exposiciones. Uh-huh. Y después yo pasé por otros... Al final me tuve que ir de la administración pública, por razones obvias. Por razones obvias. Y trabajé unos años en la Galería Freites. Claro. Y después, bueno, decidí venirme para acá, ya digamos, trabajando con el libre ejercicio de mi profesión. Decidimos, como decimos muchos, emigrar, y llegué aquí en el 2016. Okay. A empezar de nuevo. Sí, esta historia del inmigrante, de que aunque... Porque hay historias de historias, por supuesto. Hay inmigrantes que logran insertarse con bastante rapidez en sus mundos previos, en sus mundos reales. En el caso de tú, insertarte en el mundo del arte. Hay quienes no lo logran, sino que es mucho más fuerte el proceso migratorio hasta que en algún momento se insertan de nuevo. Pero obviamente el proceso migratorio no es fácil, ¿no? No, porque bueno, no entras en un contexto donde eres desconocido. Completamente. Digamos que también yo emigré a una edad en que no soy una persona joven, o sea, yo emigré a los 54 años, 50, y digamos que también hubo una especie también de reinvención de mí misma. Absolutamente. Por ejemplo, hoy se lo comentaba en otra entrevista que me hicieron, que en Venezuela yo nunca había oído la palabra de coaching artístico. Cuando yo llegué aquí fue lo primero que un amigo me dijo: tú eres perfecta para hacer coaching. Y yo decía, bueno, pero no sé qué es esto. Y me empezaron a llamar los artistas. Y bueno, Iliana dará cuenta de qué tal ha sido el coaching. Y me ha tocado también diseñar yo misma cómo es, a lo mejor otros curadores lo hacen diferente, cómo es mi proceso de coaching y cómo es ese acompañar al artista, ¿no?, a que se encuentre a sí mismo, porque eso yo creo que es lo que uno hace, ¿no? Y llevarlo a enseñarlo que este mundo, las complejidades también que tiene. Entonces, digamos que eso fue una de las primeras cosas que hice acá. Y también, quizás la primera que hice, que a mí me sorprendió, lo primero que hice fue curar una exposición extraordinaria de un artista cubano, Francisco Mazó, que me conoció, por cierto, me conoció en Doral, y inmediatamente me llamó para que yo le curara su exposición individual. Qué bonito. Y fue, para mí fue como, qué bueno, ¿no? Claro. Pero no siempre eso pasa. Uh-huh. Que un artista te llame. Y otra cosa que hice, que tampoco lo había hecho mucho en Venezuela, porque yo en Venezuela solamente fui docente un año, uh-huh, en el Instituto Reverón, fue que me llamaron de Imago, Art in Action, que es, digamos, una plataforma con la que yo trabajo constantemente. De hecho, soy de la Junta Directiva de ahora Imago por las Artes, que es una organización sin fines de lucro. Okay. Pero bueno, hace 6 años me llamaron para que diera clases sobre arte. Y allí, digamos, inventamos un espacio que se llama Aprender a Mirar el Arte, uh-huh, que es un poco entregar herramientas a profesionales de otras áreas para eso, para que disfruten el arte y lo aprendan a mirar. Okay. Y eso ya tiene 6 años, yo misma me sorprendo. Increíble. Y lo más interesante, Elsa, y lo más bonito, es que yo cuando empecé a dar los cursos, siempre insistía, bueno, vamos a dar el curso, dura por ejemplo 6 clases, pero después tenemos que ir a un museo, tenemos que ir a ver arte de verdad. Uh-huh. Y eso se fue desarrollando de una manera que hemos ido ya hasta España. Okay. Ajá. Primero primero íbamos a cosas acá, después fuimos a Nueva York, el año pasado fuimos a España, este año acabamos de ir a Houston. Entonces, digamos, es un grupo de amantes de arte que estudian arte, pero que también disfrutan lo que es ver el arte en un museo, de repente ir a un buen restaurante, como que es una experiencia muy... Una experiencia más holística, llamémosla así. 360, sí. Muy linda, muy linda. Y del disfrute
y del amor a la vida también, ¿no? Y a nuestra propia compañía, es fabuloso. Pues mira qué cosas tan bonitas surgen de todos estos procesos de, llamémoslo, que obviamente la inmigración fue como el detonante para que estas cosas comenzaran a suceder también. Sí, sí. Y qué belleza, ¿no? Que nos está pasando cosas. Por ejemplo, yo estoy en esto y cuando nunca había estado en esto. Entonces, ¿sabes? O sea, nos reinventamos definitivamente. Sí. La inmigración sirve para un proceso de reinvención del ser. Y sobre todo personas como nosotras que emigramos a una edad que no es temprana. Definitivamente no es una edad temprana. Sí. Venimos con una carga de vida importante y hay que reinventarse no matter what, como se dice aquí. Exactamente. Hay que hacerlo. O sea, es como reinventarse o morir. Exacto. Es una frase un poco cliché, pero es así. Hablando no de reinventarse, porque en el caso de Ileana creo que no ha habido reinvención, sino invención total todo el tiempo. Invención sobre todo. Invención. Ileana, bienvenida. Me encanta tenerte de nuevo aquí en el programa. Ya lo hicimos y hablamos de tu obra, pero cuéntanos de qué manera, pues, danos un pequeñito resumen de lo que es tu obra primero, porque ya dentro de un ratito nos vamos a ir a hablar de por qué tú, Ileana Rincón Cañas, estás en el libro de Catherine Chacón. Entonces, cuéntanos de tu obra, Ileana. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Ilso, por tenerme otra vez aquí y, bueno, tenernos y presentarles el libro que para el 9 de mayo va a ser en el Coral Gables Museum. Y a Doral Boyce también, y a Fabricio. Bueno, yo soy una creadora visual, una artista visual, pero bueno, yo creo mis imágenes, yo me las imagino y son autorretratos, entonces, y desdibujo los límites entre la pintura y la fotografía, porque, bueno, básicamente son fotos, pero yo las manipulo y las pinto también. Yo tomo fotos, yo pinto en el acrílico, en el óleo y después le tomo la foto a eso y la uso como textura. Entonces yo me invento mi mundo imaginario, como tú mismo lo explicaste mejor que tú, o sea, como lo pusiste al principio, imposible. Yo uso muchos personajes alegóricos, donde la naturaleza respira a través de mí, me comunico con ellos, los pájaros, los animales salvajes, los silencios, la misma humedad de Florida. Una cosa vital en mi fotografía, los colores. Es inspiradora, o sea, definitivamente. Exacto. Este pantano que es la Florida, porque de verdad que somos un microclima y genera una fauna y unos espacios muy particulares. Que yo me adentro a ellos. Y muchas personas dicen, ¿y esto dónde es? Y yo, ¿es aquí? Es aquí. Hay pinos también. Hay pinos, hay lagos, hay o sea, porque lastimosamente muchas veces se desconoce esa otra parte de la Florida, o de este caso el sur de la Florida, donde la gente piensa que esto es todo edificio, Miami City, Miami Beach, ¿sabes? Los centros comerciales. No, aquí hay un tema natural muy hermoso y unos colores únicos. Para morirse. Únicos, para efectos del que le gusta la fotografía. Los atardeceres aquí, los amaneceres son increíbles. Entonces, bueno, yo creo mi propia cosmovisión, mi propio lenguaje con mis obras. O sea, de hecho tú, en el caso tuyo, creo que funciona mucho al revés, digámoslo así. O sea, tú piensas la obra y después la ejecutas, hay algo de eso, ¿verdad? Es como quien hace una obra de teatro. Sí, yo hago una puesta en escena. Una puesta en escena. Primero te piensas qué va a ser y la produces realmente. Exacto, yo pienso hago mi idea, hago un sketch. Obviamente hay que improvisar muchas veces. Me imagino. Porque bueno, claro, estoy ahí yo sola, a veces alguien me ayuda, a veces me llevo a alguien, si me tengo que meter en el agua, ya lo tengo que pensar, no puedo hacerlo yo sola, alguien me tiene que ayudar y sí, o sea, es una puesta en escena como un performance. Es un performance. Y de ahí, exacto. Y después de ahí, yo dejo descansar mis imágenes y después las retomo. Y digo, ahora quiero esto, le voy a agregar esto, le quito esto no me gusta, vamos a ponerle esto. Me faltó algo y voy y salgo y lo hago. Entonces, excelente, porque ese es un inverso al fotógrafo. Porque el fotógrafo normalmente fotografía, o sea, en principio no prepara nada. Fíjate que desde el punto de vista del purismo del fotógrafo, el fotógrafo no debe preparar nada, en principio, pues. O sea, no debe modificar las escenas, sino ir al hecho y fotografiarlo, pues. Y desde allí, quizás trabajarlo. En el caso tuyo es un inverso, es como tú preparas, es una escenografía
y después la fotografía, lo cual que es un proceso de postproducción espectacular. Es una práctica muy contemporánea. De hecho, lo que aquí estamos hace ella. viendo parte de las imágenes de tu trabajo, donde podemos ir viendo inclusive lo oníricos que pueden ser. O sea, uno ve la fotografía, tu fotografía, y puedes sentirte inmerso en un sueño. Así de sencillo, ¿ok? Porque no solamente la imagen per se, sino la ambientación. Eso que se genera es una ambientación, o sea, no es ninguna otra palabra. O sea, tú sientes, uno siente en la fotografía de Ileana, se siente en la ambientación. O sea, es un trabajo, y por eso es que a mí me ha llamado desde un principio que vi tu fotografía, me llamó mucho la atención. Y me acuerdo que cuando la primera vez que yo te tuve aquí, te presenté como fotógrafo. Y después tú de alguna manera me dices, es que sí, pero es que yo utilizo la fotografía como una herramienta para hacer un trabajo final. Entonces, más que fotógrafo, que obviamente lo eres, hay utilizar la fotografía como herramienta, ¿no? Claro, es que es como sí, exacto, porque es un compendio de cosas, pues. De que para formar mis sueños y eso que no lo hago soñando, yo siempre en lo plena aclaro, realidad, sí, en plena pues, ¿no? realidad, Exacto. sobre todo en el insomnio. Pero, exacto, yo uso desde animación, desde 3D, performance, como lo he hecho, pinto, y todo lo voy incorporando a la obra para realizar. Sí, no, es un trabajo, de verdad que es un trabajo precioso. Y sin duda, pues entendemos por qué Katherine escogió a Ileana como una de las artistas que para formar parte de este primer libro. Sí, es el primero. De este primer libro. Sí. ¿Cuál es la intención? ¿Seguir produciendo? ¿Cuántos libros tienes en mente? O sea, ¿qué planes tienes con eso? La serie, el libro se llama 15 creadores, ¿no? Y la serie también, yo pienso que es lindo que sean también 15 libros. Ah, mira qué Sí, bonito. Okay. Sí, esperemos que... En 15 libros con 15 artistas cada libro. Sería un lindo... Que trate 15 artistas latinoamericanos en el sur de la Florida, así se llama la serie. Wow. Entonces, si sacamos cuenta y multiplicamos 15 por 15, que nos da X cantidad. 225. Da. 225, ya mi amiga aquí lo tiene clarísimo. Podemos ver que no solamente abundan, sino que superabundan los artistas en esta zona del sur de la Florida. Y además es un arte particular, es muy especial, porque como yo suelo llamar al sur de la Florida, es un melting pot. O sea, esto es esta liga de culturas donde hay una cosa que a mí me gusta y no me gusta, que es convertirnos en latinos, donde de alguna manera perdemos un poquito las propias identidades. Dejamos de ser venezolanos, colombianos, ecuatorianos para convertirnos en latinos. Eso tiene un pro y un contra. El contra es un poco perder esa identidad propia, muy propia. Y el pro, bueno, es que somos un concepto, somos casi que una raza nueva. Somos latinos. Y el arte, pues, suma todas esas visiones. Y cada uno a su manera, pero al final es una conjunción preciosa el arte latinoamericano en el sur de la Florida. Y hay montones. Uno pisa y salen. O sea, es impresionante. Sí. Es una belleza. Nos vamos a ir un momentito a comerciales, ¿verdad, Fabricio? Nos vamos a ir 3-4 minutitos a los comerciales de la emisora y cuando regresemos vamos a ir hablando con estas dos maravillosísimas mujeres y vamos a hablar ya en la segunda media hora, vamos a hablar específicamente del libro, de cómo se crea, cómo se escogen los artistas, esta primera camada que va al primer libro, cuándo se bautiza, dónde se bautiza y vamos a regresar en 5 minutitos a hablar de eso. Ya venimos. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Hola amigos del Doral, les habla Juan Carlos Esquivel para invitarlos a que sintonicen mi programa A Otro Nivel
de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Doral Voice Community Radio. Un programa de análisis de información importante de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Los espero aquí solo en Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Bueno, hola, aquí estamos de regreso en la segunda media hora de nuestro programa. Antes de seguir con mis maravillosas invitadas, voy a hablar un poquito de mi sponsor, que es Segur Médica. Y vamos a mencionar, Fabricio nos va a poner allí la imagen. Este programa llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de Segur Médica, una destacada empresa de asesoría y venta de seguros de salud y vida nacionales e internacionales. En Segur Médica su tranquilidad es nuestra prioridad, ya que ofrecemos la mejor asesoría profesional para hacer que sus seguros sean aún más seguros. Pueden contar con nuestra amplia experiencia en el mercado para encontrar el seguro adecuado para sus necesidades, garantizando su protección en todo momento. Gracias a Segur Médica por su valioso apoyo y confianza en nuestro programa. Contáctenos por el número 786-853-3219 o directamente por el 786-451-4444 y allí los podemos atender con mucho gusto. Dicho esto y cumplido con Segur Médica, vamos a seguir con nuestras dos maravillosas invitadas porque vamos a hablar de este maravilloso libro que tenemos acá, Flourishing Latin American Artists in Miami. Aquí tenemos la imagen en pantalla, de quien Catherine Chacón es la productora, la madre inicial de este libro, de esta idea. Catherine, háblanos de esto. Cómo surge esta idea, obviamente cómo llegas a estos 15 artistas que son los que tú inicialmente escoges como esa primera camada de ese primer hijo que sale aquí. Sí, bueno, justamente después de darme cuenta de lo que de lo que pasa con los artistas y con todo el que llega acá, y decir cómo ayudar además a muchos artistas, muchos de los cuales son artistas en ciernes como Eliana, artistas que están, digamos, comenzando su carrera o retomando su carrera, y a otros, cómo lograr hacer una plataforma de visualización para ellos, ¿no? Que los ayude a romper un poco, a insertarse en un medio que es nuevo y a romper lo que yo digo para muchos, ese cascarón que hay entre el trabajo de taller y la visualización pública, ¿no? Y bueno, yo tengo mucha experiencia en el mundo editorial, porque nosotros los curadores en los museos nos enseñan prácticamente a ser unos editores. ¿Ya? Y después también en la Galería Freites trabajé en la parte editorial. Y pensé que era un buen aporte, ¿no? Para la edición de un libro. Y el primero lo seleccioné como que nace una curaduría, porque yo digo, es un libro curado, no solamente por la selección de los artistas, sino también la selección de qué se va a mostrar de cada artista, ¿no? Porque eso también es muy importante. Exacto. Y yo quise mostrar, por eso se llama Flourishing, artistas que están justamente en auge. No son precisamente todos emergentes, sino que están en auge, y lo que quise mostrar fue la diversidad. Fíjate que hay artistas que trabajan muchos medios, hay escultores, pintores, artistas con una práctica muy contemporánea como lo que hace Ileana, ¿no? Que es como un tratamiento más allá de la fotografía, es prácticamente multimedia. Hay artistas de performance y también diferentes lenguajes, figurativos, abstractos, expresivos. Entonces esa complejidad
la quise mostrar allí. Okay. Y obviamente para mí es básico, no es una cosa que a la gente no le gusta mucho decir, pero para mí siempre es básico la calidad del artista. O sea, que tengo ¿Sí? que sea un artista que tenga una práctica consistente, que su práctica tenga un sentido, que sepa bien dónde está, digamos, dónde está parado dentro del mundo de las artes y que bueno, que sea un artista, digamos, obviamente ahí yo casi que mi criterio, que es un criterio formado, es fundamental, aunque se oiga un poco egocéntrico, pero es así, eso es lo que hace un curador, pues. No, pero es que precisamente, o sea, si tú no tuvieras criterio, tú no podrías hacer esto. Tan sencillo como eso. O sea, tú tienes que tener el criterio, y de hecho lo tienes y lo has forjado a través de tu experiencia, para poder escoger, y no solamente escoger, sino saber a quién escoges. O sea, pues no es escoger, es saber a quién escoges. Un poco, y que el conjunto, y que se forme un conjunto equilibrado, y que dé cuenta de eso, de que son 15 artistas en auge. Pero hay algo muy interesante que quiero decirte, que el libro no lo escribí yo. Okay. El libro es, digamos, mi concepción. Yo hice la curaduría de los artistas, de las obras, pero justamente seleccioné a 3 curadores norteamericanos, mira qué bien. que ni siquiera viven en Miami, y que a ellos les encargué que analizaran críticamente la obra de cada artista. Cada artista tiene un texto crítico, digamos, elaborado por uno de estos curadores. El libro es totalmente bilingüe, y justamente un poco para apoyar esa conexión, ese puente que uno trata de incentivarlo, de fortalecerlo con el país, ¿no? Claro, un país de habla inglesa, con un medio que no nos conoce, y bueno, todos estos curadores son egresados del MICA, de un instituto en Baltimore, y bueno, son curadores jóvenes también, y creo que fue sumamente interesante este trabajo de esos curadores con artistas que bueno, que tienen unas prácticas para ellos desconocidas, porque tampoco los conocían, claro, que lo fueron conociendo. Entonces, bueno, espero que eso también incentive a que el libro sea también de consumo, de consulta por no solamente por el público latinoamericano, sino también anglosajón. Y fíjate que me parece genial, y justamente como yo digo que el universo es una cosa seria, yo justamente ayer hablaba con alguien en un negocio de una persona que tiene años en el mundo del printing y del framing y todo esto, pero que es de ese apoyo que el artista muchas veces necesita, pues, ¿no? Y él me comentaba y me decía, él es americano, precisamente por eso me acuerdo, y él me hacía un llamado, me decía, tú deberías comenzar a insertarte en el mundo anglosajón. O sea, está bien que obviamente casi toda tu audiencia pues es latinoamericana y es en español, pero sería importante que comenzaras a insertarte también en el mundo porque al final hay mucho artista americano, mucha gente que también estaría muy interesada en poder formar parte de todo este proceso. Sí. Entonces, fíjate que me parece fabuloso que lo hayas pensado así y que tus curadores sean americanos. Sí. Me parece increíble esa combinación donde se le muestra el respeto al país que te acoge también. O sea, porque yo pienso que eso es fundamental. O sea, yo pienso que uno no puede vivir ajeno al país que al final te está acogiendo. Porque este país de alguna manera tiene la nobleza de habernos acogido, sí, y de habernos permitido desarrollarnos como de hecho lo estamos haciendo, cada, sí, uno en su área. Y pienso que eso hay que respetarlo, hay que honrarlo. Y el hecho de que hayas utilizado curadores americanos, fíjate, no lo sabía, sí, me parece fabuloso, porque está generando ese puente. Sí, y unas nuevas miradas también hacia esto. Excelente, excelente. Sí. Y fue fabuloso la interacción con él, con el que me tocó a mí, porque fue por Zoom y eso, pero fue súper interesante porque yo tenía que explicarle a él todo. Qué y bien. Él no tenía la más mínima idea de quién era yo ni nada. Entonces, desde que llegué o antes, como me formé, todo eso, fue súper chévere. ¿Tenemos los nombres de ellos? Sí, Megan Canwright
Jared Christensen y Kelly Song. Ok, fueron ellos tres. Perfecto. Mira, ¿cuál fue el tuyo? Jared. Y fue una experiencia, que imagino que increíble, ¿no? Comunicarte con él, o sea, sin él saber quién eras tú, que él conociera tu trabajo, una expresión para él quizás totalmente nueva y distinta. Qué bueno. Claro, y presentárselo era como dice ella, son muchachos, bueno, él es súper joven, Sí. pero Ok. todo súper, y quedó de verdad, el texto me describió perfectamente como lo que yo hago. O sea, te captó perfectamente. Perfecto. Qué bien. Y eso de adaptarse es súper importante, porque bueno, aquí uno está como en un micromundo que Ujú, somos ujú. todos latinos, que que hay mucha gente que habla inglés, y creo que hay que dar ese paso de adaptarse, porque es lo Definitivamente. que hace que se rompan Que- todas no, las fronteras. Y que te insertes. La Exacto. posibilidad de insertarse. O sea, el idioma es una expresión, yo creo que es la expresión cultural más esencial del ser humano. O sea, hay que comunicarse. Y perder el miedo. Y comunicarse Es en perder el el miedo. idioma nativo del país que te recibe, Sí. para mí es fundamental, y es una forma de hacer ver que te estás insertando y que lo respetas, pues, ¿no? Exacto. Pues qué bien. Entonces, imagínate tú, entonces sientes que te captó perfecta, que te describió tu trabajo como tú lo haces, pues, como qué experiencia tan bonita. ¿Y cómo te sientes al final ser parte de este libro? O sea, ya aparte del hecho de haber tenido un curador americano, esta decisión, haber trabajado con Catherine, ¿qué pasó allí? Bueno, fue un trabajo de muchos meses. Ok. No es que eso surgió este año, no. Esto ya, yo creo que lleva más de un año trabajando todos los meses. Mira, Ileana, tal cosa. Ella es como eso. No, yo más de coach es mi guía. Okay. Eso, lo que ella me guía y me dice, mira, vamos a hacer esto, hay que llevar esto, necesito esto tuyo. O sea, fue un trabajo con él, con Jared, con ella, con Jared, bueno, la diseñadora también. ¿Te gusta? O sea, la interacción que hubo fue un trabajo bien fuerte, pues. Pero súper, ahora que lo vi por primera vez hoy, o sea, estoy súper feliz. Qué bonito, Súper ¿no? feliz. de Sí, estar me imagino ahí. de crecimiento para todas las partes, ¿no? Sí. O sea, me imagino que se han retroalimentado unos con los otros. O sea, debe haber sido un trabajo increíble. Sí. Y ver el producto, o sea, verlo nacer, ¿no? Qué bonito. Para mí es de verdad muy importante, porque tú sabes que siempre uno tiene una idea. Bueno, yo siempre he sido como muy consistente en esto. Tengo una idea y muero porque se haga realidad. Ok, Y- bueno, esa constancia es Sí, importantísima. pero no siempre es tan fácil. Entonces Ok. vino la pandemia, vino lo otro, y al final, bueno, lo logramos. Y tú has nombrado algo muy lindo, que es la diseñadora. Ujú. Un libro es como una exposición, es un trabajo en equipo. Y la diseñadora fue Olga Kelvich, que es una diseñadora venezolana con una amplísima trayectoria en diseño de publicaciones de arte. Uh-huh. Trabajó en los museos, trabajó conmigo en el Cru-10, diseñó muchas cosas, y yo confié totalmente en ella. Y es un trabajo de verdad que con ella, los artistas, los mismos curadores, un trabajo que fue de hormiguita, porque yo creo que el mundo editorial, y sobre todo el mundo editorial de las artes, tiene que ser perfecto todo lo que esté allí, porque es la imagen. Es muy importante para el artista dar eso, que la publicación se vea seria, que se vea bien diseñada, que esté bien traducida, que todas esas cosas. Entonces, bueno, fue un trabajo de verdad de hormiguita, pero creo que lo logramos. Sí, esa parte de la traducción es bien importante, porque es verdad, Jared, obvio, lo hizo en inglés. Claro. Entonces después éramos, Catherine, ¿yo te gusta esta palabra? Pues la cambiamos por esta. O sea, fue un trabajo en conjunto donde aprendimos y nos conocimos mucho más de lo que ya llevábamos. Seguro, Sí, sí. seguro. Porque ¿qué es lo que tú acabas de mencionar? O sea, si se va a hacer el trabajo, vamos a hacerlo bien. Sí. ¿Ok? Que sea un trabajo donde al abrirlo se siente que hay calidad y que hay entrega. O Exactamente. sea, es sentir que quien está puesto aquí lo está haciendo bien y lo está haciendo en serio, ¿no? O sea, yo pienso que en una publicación, sea de cualquier tipo, eso es fundamental. Que se sienta que cuando uno Sí. abre ese libro, Claro. uno sienta inmediatamente que en ese libro hay ganas, seriedad, responsabilidad. O sea, que se consiguieron a los profesionales indicados y adecuados para hacerlo. Es así. Yo de verdad que me parece que me ha parecido que cuando me enteré del libro me encantó la idea, porque como te lo dije antes, de alguna manera este programa va dirigido a lo mismo. O sea, en ese sentido, pues vamos
a tener a la gente para que tenga una herramienta más para hacerse visible. Que eso es importantísimo en el momento de insertarse en un nuevo proceso que es el de la inmigración, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que de estos que están aquí, por ejemplo, yo he tenido aquí en el programa a Juan Abuela. Excelente artista. Juan Abuela es un... Mira, cuando yo estuve en la primera exposición de Juan, que fue en MIFA, bueno, la primera que yo vi al menos, fue su segundo solo show, de hecho. Él había hecho un solo show en la otra costa, pero era su... Va a inaugurar ahora. Va a inaugurar en el Coral Springs. Sí, Coral Springs Museum. Coral Springs, Viene sí. a inaugurar también su solo show. Y el de MIFA fue su segundo solo show. Y yo me enamoré de la obra de Abuela. O sea, Juan, yo lo llamo el acabado sensual de la manera de Juan. O sea, Su factura es espectacular. cómo maneja él la escultura en madera para darle aquella suavidad, aquel movimiento que tú dices, que tú puedes decir, eso es un baile, Sí. eso es una danza. O sea, las piezas de Juan, de verdad que yo quedé muy, 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 muy enamorada. Él estuvo aquí y fue un día muy lindo. ¿Quién está aquí? Leonardo. Marianela Pérez creo que estuvo también. Sí, Marianela Pérez, los está buscando aquí. Tengo a Rafael Montilla, estuvo acá. El famoso hombre cubo. El famoso hombre cubo, Sí. Rafael, con esta creatividad que le ha llevado a este paso más allá con el hombre cubo. Y donde tú sales, en los sitios más insólitos, pues tú te encuentras a Rafael. Sí. Con su hombre cubo, que es súper creativo, ese concepto de la otredad, de encontrarte contigo mismo. Y lo vemos en Miami a cada rato, porque esos cubitos que uno ve pegados en todas partes, Así. eso es parte de una labor, de un trabajo en proceso que tiene él con la ciudad. Sí, y eso fue justamente lo que reseñamos en el libro. Él inserta sus cubos en todos sitios. O sea, tú pasas por cualquier sitio, hay un cubo de Rafael Montilla, o flotando en un lago, Exactamente. o puesto en una reja, o en el medio de un parque, como aquel que hizo hace unos meses, que fue inmensísimo, Sí. que lo hizo en el... creo que fue en Midtown. Claro, en sí, ahí Midtown. estuvimos, sí. Ujú, que creo que tú estuviste allí. Sí. O sea, entonces, él se ha insertado, pues, de esa manera. Y el Cube Man, pues obviamente le ha dado un toque adicional a su arte, que es genial. Genial, pues, ¿no? genial. Entonces, bueno, creo que todos tenemos fotos con el cubo de Rafael Montilla, todos estamos reflejados en el cubo de Rafael Montilla, Sí. ahí lo tenemos en pantalla. Sí, yo he tenido a Rafael acá, y aparte que yo he estado en muchas actividades. Ese es el Big Bang de Rafael. Hemos estado en muchas actividades con él. Y me acuerdo que una vez fuimos a hacer una pintada de grafitis en el estacionamiento de una galería donde él antes trabajaba. Entonces, él es un hombre muy ciertamente muy creativo, y bueno, me alegra que también esté acá en el libro. Claro. Por supuesto, Marianela Pérez, Sí, también. una mujer que trabaja la geometría y Sí, el color de el una color. forma Impecable. impecable. O sea, lo impecable de Mariana es lo que la presenta. O sea, su trabajo es impecable. O sea, el color, la línea, Sí. o sea, es fabulosa. Ella tuvo un solo show en la Galería de Arte del Miami de Dade Hialeah, College. que fue un solo show precioso, Sí. precioso, toda la galería para ella. Y allí ella pues hizo gala de toda su obra, y fue un momento muy chévere con Marianela allá en ese, y después estuvo aquí en el programa. O sea, Una artista además muy persistente, que siempre está haciendo trabajo de taller. Siempre. Sí, de verdad muy prolífica, y Marianela muy experimental, está haciendo también cosas en papel, también en el campo de la fotografía. La verdad es que el trabajo de Marianela merece ser también puesto en relevancia. Sí, no, ella es una artista de verdad. Bueno, por supuesto, pues mi querida Ileana Rincón Cañas, que aquí la tenemos acá, con su hecho fotográfico, no, su idea visual, su trabajo visual, que es una maravilla. Que Sí, la práctica de Ileana es sumamente contemporánea. Eso es lo que pasa. No, por eso es que no a podemos veces como... uno no encuentra la palabra para definirla, porque es muy contemporánea. Sí. O sea, es una gama, es un conglomerado de técnicas, de medios allí para producir un trabajo que es al final fabuloso, pues, ¿no? Entonces, con un lenguaje muy definido, y también unas propuestas que son
y se han ido cada vez haciendo mucho más sutiles. Más sofisticadas, Sí, exactamente. mucho más trabajadas. Sí, yo pienso que sí. Y con una propuesta bien clara. O sea, creo que no hay dudas al respecto. Sí. O sea, ahí tienes otros tantos que puedes invitar a tu programa. No, bueno, esta lista para mí es un tesoro. O sea, ya va, esta es mía. Que puedes, porque claro. te digo que todos son artistas de muchísima calidad. Tienes inclusive, por ejemplo, Luis La Rosa, que vive aquí en Doral. Uh-huh. Luis se ganó hace 2 años el premio Maddie en Dallas, Okay. por ejemplo. Es un artista ya de relevancia que empezó. Luis trabajaba en Venezuela en publicidad y acá comenzó, digamos, a hacer arte y ya tiene una obra en Doral, en El Dorado, en Puerto Rico, una obra instalativa, o sea que ahorita está exponiendo en París. Tienes, por ejemplo, lo acabamos de ver a Wilfredo Soto, que seguramente lo conoces, con su arte cinético. Muchos, ¿no? Sí, no. Sandra Skolnick, que es una artista peruana, que la vamos a hacer una individual ahorita, se inaugura en septiembre en Imago. Uh-huh. O sea, todos son artistas, como te digo, en auge. Sí. En auge y que hay que conocer. Sí, Entonces, no, yo ya he estado, me estaba dando a la tarea, porque esto es una tarea, de buscarlos en Instagram, de seguirlos, de empezar a investigar sobre ellos. Qué chévere contar con este espacio. Claro, para que entonces poco a poco irlos trayendo al programa y también utilizar también este programa como una plataforma más. Claro. Para que este trabajo se haga, que es eso, que ustedes se hagan más conocidos y que sean mucho más visibles al mundo tanto del arte latinoamericano como del arte norteamericano, llamémoslo así, para que se vayan insertando en este mundo maravilloso. Sí, bueno, de verdad que a mí díganos exactamente cuándo se bautiza, dónde se bautiza, quién va a dar la ceremonia, cómo va a ser. Cuéntanos. El libro se bautiza el martes 9 de mayo a las 7:30 de la noche en el Museo de Coral Gables. Allí vamos a estar, digamos, con palabras de Trina Oropesa, que es una de las directoras de Imago por las Artes. Yo voy a también dar una pequeña introducción. Van a estar, lo más importante es que van a estar todos los artistas. Claro, espero que todos vayan, que el público pueda hablar con ellos, que ellos se conozcan entre sí, porque hay muchos que no se conocen entre sí. Y hay que aprovechar esos momentos para que se conozcan entre sí. O sea, yo tuve en estos días una oportunidad de hacerlo y que creo que se me perdió un poquito de presentarlos entre sí. O sea, mira, fulano, venga, no sé qué, importantísimo. Quiero también apuntar que este libro no es un libro que está a la venta. Okay. Digamos que es un libro de promoción que se va a ser repartido, por ejemplo, para fines promocionales a universidades, a bibliotecas, a algunos críticos. Pero por la plataforma ISU va a estar disponible a un costo muy pequeño, porque la plataforma, cuando son libros así, cobra y hay que mantener ese... y por ahí se ve perfecto y lo van a poder adquirir a través de esa plataforma. Pues qué bien, la plataforma se llama ISU. ISSUU. ISSUU. Sí. Perfecto. Bueno, si lo quieren buscar, búsquenlo por allí y van a tener acceso para poder después ver. Del 9. Después del 9, para poder ver. De verdad que yo no lo he abierto, es más, no lo voy a abrir hasta el 9. Ay, qué linda. Vas a ir, por supuesto. No, por supuesto que voy a estar allá acompañándolo. Esa es la plataforma. Y compartiendo ahí con está. ustedes. ISU. Mira, perfecto, buenísimo. Pues bueno, busquémoslas por allí. Bueno, ya se nos fue el tiempo, estamos 3 en punto. Quiero, como siempre, miren esta cosa tan linda que me trajo Ileana. Uy, qué belleza. Ay, es una libretita, ¿verdad? La libretita y tiene. Es hermoso, qué lindo trabajo. Gracias. Mira, bueno, como siempre las despido, les entrego, Catherine, esos son fotos mías, ya Ileana sabe. Ileana, color para ti, mucho color, mucho para que esas flores también te acompañan en todo. No sabía que eras fotógrafo. Sí. No profesional, pero sí es mi pasión, es lo que hago normalmente. Y de hecho, casi que a través de la fotografía es que de alguna manera llego acá con todo esto. Qué maravilla. Sí. Eso tan bonita. Esto es en el Everglades. También eres escritora. Sí. Escribe una poesía espectacular. Sí. Yo tengo unos 3 libritos por allí ya publicados con poemas, una cosa que yo llamo poema click,
porque Ajá. pongo los poemas y desgrano el poema con fotografías, o sea, un poquito de todo. Qué maravilla, Un poquito qué de- alegría saber eso, Sí, Elsa. señor, sí, señor. Qué bueno. Entonces, bueno, no me queda sino darles las gracias a las dos que hayan estado aquí promoviendo esto, porque estas son las cosas que queremos que la gente sepa. Que la gente, no solamente del Doral, sino de la Florida entera y de los Estados Unidos, sepan que están sucediendo. Y que hay artistas latinoamericanos como Maravilloso. maravillosos, y que los queremos eventualmente a todos presentándose y haciéndose visibles ante el mundo del arte. Gracias a las dos. Gracias a Un ti. placer tenerlas. Gracias a ti y por este espacio. nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan un excelentísimo fin de semana. Y ya los veo el viernes que viene, no sé qué fecha es, para que tengamos otro maravilloso programa con maravillosos artistas, que es lo que hace la magia, para que ustedes nos puedan ver. Hasta luego, hasta el próximo viernes.